Pirelli siente la conducción. Todos saben conducir, pero no todos saben cómo afrontar situaciones de peligro y emergencia. Sobre todo, no todos saben cómo conducir correctamente. Para conducir bien, nos conviene observar la experiencia de los pilotos. Veremos así las diferencias de nivel que nosotros definimos con las palabras conducir y pilotar. Por lo tanto, nos ocuparemos antes de las técnicas más correctas para conducir el automóvil y al final del curso, cómo afrontar las situaciones más típicas de peligro y emergencia. Para conducir bien, hay que sentarse bien en el coche. Lo primero que hay que buscar no es la comodidad, sino la sujeción. Cuando el automóvil está sometido a fuertes empujes laterales, también nosotros estamos sometidos a los mismos empujes. El conductor se ladea junto con el coche. Por este motivo, es preciso que nos sentemos correctamente para evitar el tener que sujetarnos del volante. La posición correcta para conducir presupone que el respaldo esté levemente inclinado hacia atrás y que la espalda se apoye en toda su longitud. Que los brazos estén doblados y cuando giramos, que el brazo superior nunca quede completamente extendido. Además, las piernas deben estar dobladas, el pie izquierdo apoyado en el guardarrueda, de manera que la rodilla se pueda apuntalar contra la puerta y la pierna derecha contra el puente del cambio. Uno de los errores más comunes es el de conducir demasiado distantes del volante, con los brazos muy tensos. En este caso, cuando giramos, la espalda se despega del respaldo del asiento y entonces perdemos la sujeción sobre el mismo. Nos ladeamos junto con el coche y perdemos el apoyo correcto. Otro error es el de conducir manteniendo la espalda en posición demasiado vertical. De esta manera, nos apoyamos solo con la parte baja, mientras la parte alta no tiene apoyo, es decir, sujeción. Por otro lado, si estamos demasiado cerca del volante, cuando giramos el cuerpo, impide el movimiento de los brazos y por lo tanto no hay libertad de movimientos. Para conducir correctamente un coche es preciso conocer sus dinámicas. Dos son los movimientos que nos interesan. El movimiento de balanceo se produce todas las veces que movemos el volante. Cuando giramos, el coche reacciona al viraje apoyándose sobre un lado, sobre el lado externo. El movimiento de cabeceo, en cambio, se produce cuando frenamos o cuando aceleramos. Cuando frenamos, el coche carga peso sobre su parte delantera y simultáneamente se levanta la parte posterior. Cuando aceleramos, ocurre el fenómeno contrario. Se eleva la parte delantera y baja la parte posterior. Entenderéis ya por estas pequeñas dinámicas que de estos movimientos depende la estabilidad del vehículo. Otro elemento fundamental es la velocidad. Los desplazamientos de peso aumentan con el cuadrado de la velocidad y de esto se deriva que a altas velocidades tendremos que usar técnicas de conducir distintas respecto a aquellas que usamos para recorrer curvas lentas o curvas superadas a velocidad media. La adherencia del neumático se manifiesta en dos direcciones, longitudinal y transversal. La longitudinal la usamos cuando aceleramos o cuando deceleramos, es decir, cuando frenamos. La transversal, en cambio, nos sirve para los cambios de dirección o para pasar las curvas.
Pero atención, aunque se manifiesta en dos direcciones, la adherencia es siempre una sola. Por lo tanto, si usamos toda la adherencia que tenemos a nuestra disposición en un sentido, por ejemplo para frenar, no nos queda más para girar y no podemos hacer las dos cosas simultáneamente. De otro modo, nuestra necesidad de adherencia se sale del círculo de esta y el neumático no responde más a nuestras solicitudes. Por medio del volante, determinamos los cambios de dirección del coche. Sobre todo mediante el volante, controlamos los movimientos a lo largo del eje lateral, los movimientos de balanceo. Es también con él que tenemos sensibilidad sobre el coche. Normalmente al usarlo no sacamos las manos del mismo. Hay sin embargo una serie de situaciones en las que tenemos que mover las manos alrededor del mismo. Vamos a llamar a estas situaciones, a estos movimientos de las manos en torno al volante, técnicas de giro. La posición de las manos en el volante es muy importante. Debemos ponerlas en la posición que las agujas del reloj tienen a las 9:15. Y de cualquier manera, siempre en posición opuesta. Hay que evitar poner las manos una cerca de la otra. Evitar también las posiciones asimétricas y obviamente hay que poner siempre las dos manos sobre el volante. En todo caso, la sensibilidad me la da siempre la oposición de las manos. Tal como me encuentro con las manos en posición opuesta con el volante derecho, también en curva me tengo que encontrar con las manos en posición opuesta. Por consiguiente, si una mano está en las 12, la otra estará en el lado opuesto. Si al enfrentar una curva preveo que el giro no me basta, me preparo. Si la curva es hacia la izquierda, con las manos por el lado opuesto, en este caso la derecha. Comienzo a girar de este modo, hago toda la curva y hacia el final de la curva enderezo. Esta técnica tiene sin embargo el defecto de que termino la curva con las manos en esta posición. Debería terminarla con las manos en posición correcta. Por eso, la técnica que aconsejo es la dinámica. Me preparo para enfrentar una curva hacia la izquierda moviendo una mano a la vez. Levanto la mano interna y empiezo a tirar con ella mientras que la derecha deja correr el volante entre los dedos. Lo vuelve a tomar cuando está en posición opuesta, continúa el viraje y hacia el final de la curva vuelvo dejando correr la mano derecha, que ahora se encuentra en posición correcta, y la izquierda vuelve a su posición. Una variante de esta técnica es, en cambio, la mano externa que empuja. Bajo la mano externa respecto a la curva, en este caso la mano derecha. Comienzo a girar empujando el volante con la mano externa. La izquierda deja correr. Hago la curva. Terminada la curva, empiezo a enderezar el volante. La izquierda suelta el volante y la derecha vuelve a su posición. Sin embargo, hay otra técnica que resulta indispensable cuando tengo que girar todo el volante en el menor tiempo posible. Es la técnica que llamo del cruce, y es necesaria sobre todo para corregir los derrapajes. De nuevo, curva hacia la izquierda. Comienzo a girar así y después una mano suelta el volante. Y continúo con ambas manos. Tal como al enderezar. Giro. En pocas palabras, es la misma técnica que uso para estacionar el coche. El coche lo conducimos con las manos, pero lo conducimos también con los pies. Y conducir con los pies es importantísimo, porque los pies determinan todos los movimientos a lo largo del eje longitudinal del vehículo y, por lo tanto, todos los desplazamientos de peso. Cuando freno, tengo que pisar el pedal del freno con toda la planta del pie derecho para obtener la máxima sensibilidad y, en consecuencia, calcular mejor la intensidad de la frenada. Para hacer esto, tengo que tener el tacón ligeramente levantado del piso del coche. Durante la frenada es oportuno disminuir las marchas con el puntatacón. La técnica del puntatacón me sirve para no bloquear las ruedas en frenada. Se efectúa de esta manera, con el embrague pisado. Con el mismo pie con el que estoy frenando, le doy un apretoncito al acelerador mientras paso de la marcha superior a la marcha inferior.
Este apretoncito lo puedo dar con el lado externo del pie, también con el tacón o con la mitad de la planta sobre el freno y la mitad sobre el acelerador. Pero la técnica mejor es la de actuar girando el tobillo, es decir, acelerar con la parte externa del cuello del pie. La curva. Aquí se ve el arte del piloto. Es en la curva donde vemos la diferencia entre un conductor incierto y un conductor experto. Pero antes de hablar de la curva, es conveniente que nos detengamos un instante en la fase anterior a la curva, la fase de aproximación. En efecto, muchos de los errores que vemos en curva se producen aquí. En primer lugar, la frenada y la disminución de marchas no se deben molestar mutuamente. Primero freno, luego bajo las marchas. Termino de disminuir las marchas, aún tengo el pie sobre el freno. Entonces termino la frenada. Otra cosa importante es la intensidad de la frenada. Cuando llego muy rápido, la intensidad tiene que ser adecuada a la velocidad y tengo que frenar inmediatamente con la máxima intensidad. Al término de la frenada, quito el pie del freno y estoy listo para introducir el coche en la curva. El secreto de los pilotos para afrontar las curvas está en la trayectoria, pero de las trayectorias de los pilotos cuyo objetivo es pasar la curva a la mayor velocidad posible, podemos aprender también nosotros. En primer lugar, a enderezar una curva, presentándonos por el lado externo respecto a la misma curva, yendo luego a tomar el punto tangencial y volviendo a llevar el coche, si podemos, lo más al exterior posible. Al afrontar una curva, entonces, lo que podemos equivocar es la trayectoria y el punto tangencial. Un punto tangencial anticipado, como en este caso, nos hace salir, digamos que la curva nos hace salir de la pista. En realidad, es nuestra trayectoria la inadecuada. ¿Cómo hacen los pilotos para enfrentar una curva? Trasladan el punto tangencial desde el centro hacia adelante. Van a tomar un punto tangencial sucesivo respecto al centro. Pero, ¿cómo haremos para tomar un punto tangencial retardado? Es la introducción en la curva lo que determina dónde vamos a tomar el punto tangencial. Por consiguiente, esta es la fase más importante de toda la curva. Si entramos anticipadamente, llegaremos anticipadamente al punto tangencial. Si en cambio esperamos para girar el volante, esperamos para entrar con el coche en la curva y prolongamos esta fase, lograremos entrar a un punto tangencial retardado respecto al centro. Cuidado, sin embargo, porque esta fase que vemos evidenciada en amarillo es una fase muy delicada, porque durante la entrada en la curva el coche se apoya en un lado. Por eso la introducción en la curva debe hacerse siempre sin brusquedades para evitar que se descompense la estabilidad, creando problemas en la adherencia del vehículo. La técnica de atrasar la entrada en curva vale, sin embargo, solo para las curvas lentas. En las grandes curvas rápidas tendremos que adoptar una trayectoria que definimos de compás. El punto tangencial coincide exactamente con el punto central de la curva. Y es así porque, como ya dijimos, con la velocidad aumentan las transferencias de carga. Es preciso evitar entonces todo shock al vehículo. Desde el punto de vista técnico dividimos la curva en tres fases: entrada, enlace y aceleración. La entrada en curva es la que considero más difícil. En la entrada presento el coche con una prevalencia de peso anterior. Por lo tanto, generalmente tengo direccionalidad. En el instante en que giro, el peso del coche se traslada sobre las ruedas externas, lo que implica una transferencia de carga más o menos violenta hacia el lado externo de la curva. La fase siguiente es la de enlace. Forma parte siempre de la entrada, pero el coche ya ha trasladado su peso al lado externo, comienza a enderezarse y por consiguiente el peso se redistribuye, queda en situación de balanceo. En esta fase mi objetivo es llevar el coche al punto tangencial. Tengo que encontrar el punto tangencial. Para eso puedo hacer tres tipos de corrección: de giro, aumentar o disminuir; de freno, puedo volver a frenar en la fase de enlace, o bien puedo también acelerar antes del punto tangencial siempre que no me desvíe de la trayectoria. La tercera fase es la de aceleración, y la aceleración en general coincide con el punto tangencial. Cuando estoy en el punto tangencial exacto puedo acelerar. Tendré el coche en balanceo, pero en este punto tendré una revolución copernicana sobre la distribución del peso en los dos ejes. Cuando acelero en todos los vehículos, independientemente de la tracción, la parte delantera se levanta.
y obviamente el peso se traslada hacia atrás. Es preciso acelerar una sola vez y, acción muy importante durante la fase de aceleración, en la medida en que me acerco hacia el exterior de la curva, enderezar el volante. Tengo que sincronizar la aceleración y el viraje. No puedo acelerar a fondo si continúo virando. Esto vale sobre todo con coches muy potentes. La lluvia representa siempre un peligro en la calzada. Con la lluvia es mucho más fácil que el coche pueda derrapar. Dos son los modos en que el coche puede derrapar. Puede perder adherencia en el eje anterior y entonces derrapar lateralmente por delante, situación típica de las fases de aceleración. En este caso, la maniobra que tendremos que hacer será la de sacar el pie del acelerador para devolver peso al lado anterior. Peso y por lo tanto adherencia. Incluso tendremos que volver a apretar el freno. La otra posibilidad es que el coche patine lateralmente de cola. Cuando el vehículo patina lateralmente de cola, la maniobra es más compleja. Hay que efectuar 3 maniobras distintas. La primera, tendremos que virar en sentido opuesto. Virar entonces las ruedas anteriores hacia la parte opuesta de la curva. El contraviraje debe partir al instante. Hay que ser muy rápidos y la amplitud del contraviraje debe ser proporcional al patinazo. Segundo, tenemos que evitar prácticamente el quitar el pie del acelerador o peor aún, frenar para no quitar peso a la cola del coche. La tercera maniobra, la más delicada, es la realineación. Cuando el patinazo lateral está por terminar, tenemos que enderezar el volante para evitar que el coche derrape sucesivamente hacia el lado opuesto. Un derrapaje lateral particular es aquel llamado sobreviraje de potencia. Tenemos un derrapaje lateral de potencia cuando aceleramos demasiado, con vehículos potentes, sobre todo en mojado. Con la tracción posterior, este derrapaje lateral de cola, de potencia, se corrige obviamente con el contraviraje, pero el acelerador tendrá que ser dosificado. No puedo continuar con el acelerador apretado al máximo si no quiero derrapar también con las ruedas motrices. Tener un buen control sobre el coche significa ser capaz de controlarlo en los posibles derrapajes laterales, pero sobre todo hay que prevenirlos. Esto significa conducir atentamente con una técnica correcta, de manera de no poner nunca el coche en condiciones de derrapar. Frente a un obstáculo, lo primero que tengo que hacer es tratar de detenerme. Sin embargo, a veces inicio la frenada y veo que no logro detenerme antes del obstáculo. Entreveo un espacio de fuga hacia la derecha o hacia la izquierda. Es la situación que llamamos modulación de frenada. En este caso, si freno y continúo frenando tratando de evitar el obstáculo, el coche prosigue derecho con las ruedas clavadas en el suelo. ¿Qué tengo que hacer entonces? No puedo frenar y virar simultáneamente. Tengo que usar la adherencia a mi disposición en una sola dirección. Por lo tanto, la secuencia correcta será frenar inicialmente. Cuando veo que no logro detenerme, en el instante en que quiero virar, quito el pie del freno.
Evito el obstáculo. Enderezo el volante y vuelvo a frenar una segunda vez antes del obstáculo sucesivo. Esta técnica, sin embargo, no será necesaria si se cuenta con el ABS. Con el ABS se puede frenar inmediatamente con la máxima intensidad porque nunca llegaremos a bloquear las ruedas y se podrá continuar frenando incluso mientras se gire. El sistema se ocupará de disminuir la frenada para darnos direccionalidad. No obstante, es preciso recordar que en todas las otras situaciones, aunque el vehículo tenga el ABS, se puede desestabilizar por una frenada, sobre todo en las grandes curvas de alta velocidad. Por lo tanto, cuando tenemos el coche apoyado lateralmente en curva, hay que usar el freno siempre con mucho cuidado. Hay situaciones en las que el obstáculo está tan cerca que no tengo tiempo de frenar. Debo evitarlo con un viraje rápido. Este viraje rápido será obviamente violento. Evito el obstáculo, pero el peligro llega después. Atención, el coche sufre una transferencia de carga de una parte a la otra en el instante en que lo voy a enderezar. Y en esta situación puede derrapar lateralmente hacia el lado opuesto. En este caso, tengo que estar listo para contravirar y evitar quitar peso a la cola sacando el pie del acelerador, o peor aún, frenando. La lluvia representa una gran molestia para el automovilista. En caso de lluvia, la adherencia disminuye. Uno de los peligros mayores está representado por el aquaplaning o planeo en el agua. Tenemos el aquaplaning cuando en presencia de una capa muy alta de agua o en presencia de un charco, nuestro neumático pierde el contacto con el suelo porque no logra eliminar toda el agua a través de las estrías de la banda de rodadura. Obviamente, en este caso, el coche es incontrolable, por lo tanto tendremos que tratar de ver anticipadamente los charcos y evitarlos, y reducir la velocidad en caso de fuerte lluvia. Uno de los peligros principales está representado por un charco al lado del vehículo. Cuando atravesamos un charco, por ejemplo en la autopista, en el carril de adelantar por la izquierda, en este caso tenemos que sujetar bien el volante, porque tiende a virar, evitar frenar o quitar completamente la aceleración y reducirla solamente, porque de lo contrario, como el vehículo tiende a oscilar de esta manera, sucede que combinamos esta oscilación con una oscilación del tren trasero y el coche patina lateralmente. Reducir la aceleración nos servirá para mantener un poco de tracción porque al final del charco el vehículo cobrará adherencia y por lo tanto se enderezará más fácilmente. Debemos acordarnos siempre de que con la lluvia, dado que disminuye la adherencia, obviamente se alargan bastante los espacios de frenado y la conducción en curva resulta más difícil, no solo porque hay menos adherencia lateral, sino sobre todo por el peligro de recibir patinazos laterales de potencia. Por consiguiente, hay que sincronizar siempre las maniobras de aceleración con las de viraje. En la medida en que acelero, tengo que abrir el volante y acelerar bien solo con el volante completamente derecho. Bien, la volvemos a montar donde estaba antes, ¿eh? Todo como antes. Un control al aire. Perfecto. Ok. Para ser conductores seguros no basta ser buenos conductores. Hay que tener también un automóvil controlado mecánicamente. Un elemento esencial de la puesta a punto de un coche son los neumáticos. Acabamos de ver en las imágenes del aquaplaning cuánto neumático era necesario en presencia de una capa alta de agua. En este caso, lo que nos permite eliminar el agua en exceso es la altura de la banda de rodadura. Por lo tanto, lo primero que tenemos que controlar en los neumáticos es el desgaste de la banda de rodadura. Cuando tienen menos de 3 milímetros, es mejor cambiar el neumático, porque no garantiza suficientes prestaciones de seguridad en caso de lluvia.
Otro elemento principal que hay que controlar es la presión. No se debe circular con presiones bajas porque en este caso el neumático se movería demasiado y esto podría engendrar fenómenos de derrapaje lateral del coche. Por otro lado, no hay que superar mucho las presiones recomendadas de fábrica porque en ese caso se disminuye el área de adherencia del neumático al suelo. Estas que hemos visto son solamente algunas de las situaciones de peligro que podemos encontrarnos en la calzada. Recordemos que la velocidad es un elemento determinante en el control de la estabilidad de nuestro vehículo y en la realización de eventuales maniobras para evitar obstáculos. Una de las situaciones más críticas desde este punto de vista es la conducción en autopista. Cuando estamos en la autopista, nuestros ojos deben ser unos reales y verdaderos computadores y evaluar nuestra velocidad, el espacio eventual que necesitaremos para detenernos, la velocidad de los demás vehículos. Al evaluar la velocidad, hay que tener presente que un elemento importante es, además de nuestra velocidad, la diferencia de velocidad entre nuestro vehículo y los demás vehículos. Regulemos entonces nuestra velocidad sobre esta. No insistamos en ir más rápido cuando hay mucho tráfico y regulemos en consecuencia nuestra velocidad también en los demás casos, de escasa visibilidad, lluvia o condiciones difíciles de la calzada. Automóvil mecánicamente controlado, neumáticos siempre revisados, conducción con las técnicas correctas. Estos son los presupuestos de un buen viaje. Pero para conducir seguros no basta con conducir bien. Es preciso conocerse a sí mismo para no superar nunca las propias limitaciones y conducir bien. Y conducir concentrados incluso cuando se va despacio, porque para conducir siente la conducción. Pirelli siente la conducción.